estar aquí en la presentación de libros de Terrence Malick, titulado El cine de Terrence Malick, la esperanza de llegar a casa, de Pablo Arzola Acevedo. Y también quiero agradecer no solamente vuestra presencia, sino pues el hecho de que la librería 8:30 nos haya cedido uno de sus locales para que tenga lugar esta presentación. Me alegra que estéis todos aquí apiñados, porque imagino que si esto hubiese sido un auditorio inmenso, pues hubiese sido quizás más desangelado, pero bueno, el hecho de que estemos en familia y además llenando la sala, pues también es algo que da gusto ver, ¿no? Sobre todo, pues de los aquí presentes hay expertos en Malick, hay expertos en cine, quizás hay alguno que todavía no se ha aventurado a leer sobre Terrence Malick, pero le gusta el cine. Creo que el libro que ha escrito Pablo le ha llevado, es un recorrido largo, se remonta hasta el año 2014, estamos hablando de 6 años. Al mismo tiempo, Pablo comienza su etapa investigadora en un máster en estudios narrativos de artes visuales y realiza su trabajo de fin de máster en este director de cine. Posteriormente, comienza su tesis doctoral y la concluye en un tiempo récord, en tres años concretamente. Creo que se lo ha pasado en grande haciendo la tesis, puesto que ha podido profundizar en el director de cine que más le interesa de todos, que es Terrence Malick, y al mismo tiempo también le ha permitido pues, hacer estancias de investigación en Oxford, la primera de ellas, en el King's College de Londres, 2 años seguidos más tarde. Y bueno, el tema de Oxford es interesante porque a título anecdótico, pues precisamente fue el lugar donde Terrence Malick inició una tesis doctoral. Comenzó su tesis doctoral a mediados de los años 60 en el Magdalen College, donde impartía clase otro escritor llamado C.S. Lewis en los años 30 concretamente. Y bueno, lo que ocurre es que la experiencia de Malick no fue muy buena, puesto que tuvo alguna desavenencia con su director de tesis y total, que no llegaron a estar ni 6 meses trabajando. De hecho, al final lo que hizo Terrence Malick fue marcharse de Inglaterra y volver a Estados Unidos. No le fue mal, puesto que terminó en el MIT dando clase de filosofía. A él le interesaba investigar autores no solamente Heidegger, sino también Wittgenstein, y no recuerdo el tercero, tú eres el experto. Sí. Bueno, la tesis también iba de Kierkegaard. Eso es Kierkegaard. Y bueno, ¿qué hubiese pasado si se hubiese quedado en Inglaterra y hubiese continuado investigando y haciendo su tesis? Pues posiblemente no estaríamos aquí. Terrence Malick no hubiese hecho cine, quizás, y no estaríamos presentando este magnífico libro que podréis adquirir a la salida de este acto de la librería de los ilustradores. Bueno, pues son paradojas que tiene la vida, puesto que años más tarde, medio siglo más tarde, pues aparece otro joven investigador decidido a hacer una tesis doctoral y aparece en Oxford. Y curiosamente quiere hacer esa tesis doctoral sobre Terrence Malick, nada menos. Así que, bueno, el comienzo no podía ser más inspirador, más evocador, aunque las preferencias de Pablo van más bien por investigar en Londres y no tanto en Oxford. Creo que ese verano acabó bastante saturado de ambientes medievales, que es todo muy exótico, pero también muy solitario al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, he sido testigo del trabajo de Pablo a lo largo de todos estos años y bueno, puedo decir que junto con ese entusiasmo que él deja traslucir en su libro, hay también una sabiduría detrás, puesto que estamos hablando también de un filósofo. Es decir, Pablo también le interesa la filosofía, le interesa también investigar al filósofo detrás del cineasta o al cineasta detrás del filósofo. Y es curioso porque, con esto ya termino esta introducción, puesto que el experto es Pablo. Creo que lo interesante del cine de Malick es que él consigue como atrapar lo inefable. Lo inefable es aquello de lo que no se puede hablar. Eso es lo que significa etimológicamente. ¿Cómo puedes hablar del misterio humano? ¿Cómo puedes hablar de los misterios? ¿Cómo puedes hablar del paso del tiempo? ¿Cómo puedes hablar de las pérdidas? ¿Cómo puedes hablar de la felicidad? ¿Cómo puedes hablar del sentido de la vida? De todas esas cosas, ¿no? Y uno piensa, vaya, tendré que leer libros de filosofía, tendré que tener una experiencia artística única. Posiblemente Malick optó por el cine porque era el lenguaje más adecuado para poder investigar todas esas cosas, y ese es el legado que ha dejado a través de su cine en películas tan diversas como Malas Tierras, como Días de Cielo, La Delgada Línea Roja,
bueno, estamos hablando de road movies, estamos hablando también de películas históricas como El Nuevo Mundo, donde aparece Pocahontas nada menos. Pocahontas no es un invento de Disney, también lo inventa Malick, así que bueno, ya aparece en esta película El Nuevo Mundo. En La Delgada Línea Roja tenemos una película de americanos en la Segunda Guerra Mundial luchando contra japoneses en las islas del Pacífico. Después, en otras películas como El Árbol de la Vida, está hablando de una manera en clave autobiográfica, está hablando también de su propia familia, una familia tejana en los años 50. Echamos un vistazo a los actores y actrices que intervienen en sus películas, encontramos a Jessica Chastain, a Richard Gere, a Christian Bale, encontramos Jim Caviezel, o sea, personajes, digamos, que se precian, todos ellos pueden decir, pues yo he trabajado con Terrence Malick, ¿no? Y al mismo tiempo Terrence Malick es un personaje absolutamente misterioso, nunca concede entrevistas, nunca da ruedas de prensa, él sabe más, yo creo que nos puedes explicar por qué no da ruedas de prensa, pero también te puedo decir algo más, y es que a pesar de ese misterio que envuelve al personaje, Pablo Arzola ha estado con él hace unos meses, así que cuéntanos algo de todo esto, yo me siento y me callo. Vale, pues a ver, yo tenía pensado, también como el espacio es un poco apretado, tampoco se trata de hacer esto muy prolongados, yo tenía pensado hablar un pelín del libro y luego ya dar paso a las preguntas, que yo creo que es la parte más interesante. Entonces, bueno, como ha dicho Antonio, como mi relación con Terrence Malick ya tiene unos años, ¿no? Y esto me dedica a investigar durante unos años, los veranos en Inglaterra. Es un cine que a mí personalmente me interesa y ya me empezó a interesar durante el tiempo que yo estaba haciendo mi carrera, gracias a un pequeño trabajo que hice con algunos de los presentes sobre la belleza en el cine de Malick. Y ya pues aquello fue como una pequeña semilla que despertó en mí la curiosidad por sumergirme cada vez más en Malick, y eso es lo que he hecho. Entonces, por hacer un muy breve repaso de como temas que a mí me parecen importantes, y por si alguno luego quiere tocar en las preguntas o queréis dirigirlas por otra parte, Terrence Malick es un cineasta muy singular que ya tiene 76 años, los cumplió hace unos meses, en noviembre, y tiene una trayectoria pues en parte un poco irregular, porque al principio hizo 2 películas, luego una pausa muy larga, luego hubo algunas y ahora parece que le ha dado la máquina de hacer películas porque ha hecho unas cuantas, incluida la última, que es Vida Oculta, que por si a alguien le interesa, por ejemplo, en este cine la ponen. Yo la última vez la vi aquí en este cine con mi madre, que está por ahí, y nada, tiene una trayectoria larga, un poco irregular, pero muy interesante. Como ha dicho Antonio, Terrence Malick tiene un punto de partida muy singular, que es que él hizo un intento por meterse en el mundo académico, por como hacer carrera como filósofo académico, y eso vio que no era para él, ¿no? Llegó un momento en el que vio, de hecho él lo dice en una de las pocas entrevistas que concedió en los años 70, él dice que vio que aquello no era para él, que no tenía ascendiente sobre sus alumnos, que no veía ahí como una carrera para él, ¿no? Y en cambio justo empezaba en Los Ángeles el American Film Institute, y él fue miembro de fue parte de la primera promoción que cursó estudios allí. Entonces, bueno, cuando ella empieza a hacer la primera película, que es Malas Tierras, tiene detrás un trasfondo, como una trayectoria filosófica, ¿no? Un poco truncada, pero que un modo de ver la vida que luego va a marcar todas sus películas, ¿no? Malick en su carrera como más filosófica tiene detrás, tampoco me voy a meter aquí en filosofía, ¿no? Pero tiene como uno de los pensadores que tiene detrás es Heidegger, Martin Heidegger, el filósofo alemán del siglo XX, quizá de los más grandes filósofos del siglo XX. Él llegó a ir a Alemania para asistir a clases de Heidegger durante un semestre, tradujo del alemán una obrita pequeña de Heidegger, y a día de hoy es como la traducción canónica al inglés, es la suya. Y luego también hay otro, aparte de Heidegger,
y con todos los temas que giran en torno a Heidegger y que Heidegger plantea, hay otro pensador que ya es más personal la relación, que estaba en Harvard cuando él estudió filosofía, que se llama Stanley Cavell y que falleció hace poquito, hace año y medio, 2 años. Entonces, bueno, los lectores que se atrevan con este libro verán que yo dialogo bastante con Stanley Cavell, porque es un filósofo muy interesante, con un gran sentido común y que se interesa por temas que son muy humanos, como son pues las relaciones, la amistad, la conversación, la búsqueda de la propia identidad. Bueno, simplemente que Malik tiene como un punto de partida algo filosófico que luego está ahí, ¿no? En su modo de ver el mundo, en su modo de hacer películas. Bueno, eso está ahí. Por otra parte, aunque desde Malas Tierras hasta Vida Oculta, que es la última, ¿no? Pues transcurren unos cuantos años, ¿no? Desde el 73 hasta ahora, 2019-2020. Ya en la primera película, aunque es muy distinta a lo que va a venir después, hay una serie de preocupaciones que luego Malik yo creo que va a descubrir de modo más profundo y las va a hacer como muy suyas y las va a expresar en un lenguaje suyo propio. Entonces, entre esas preocupaciones me parece que hay 2 que vale la pena destacar, bueno, quizá 3, y un poco el libro ronda un poco estas preocupaciones. Una de ellas, y es un poco el enfoque con el que comienza el libro, aunque no es la más importante, pero yo la uso como pegamento para darle unidad a todo, es que Malik habla mucho de casas. Si uno ve películas de Malik, sobre todo algunas en especial, el escenario por antonomasia es una casa familiar, ¿no? O una casa, bueno, donde se intenta crear una familia o bueno, donde viven algunas personas, ¿no? Si uno repasa, bueno, no sé si aquí alguno es así, ha visto habitualmente a Malik, ¿no? Pero si uno repasa Malas Tierras, Días del Cielo, La Larga Línea Roja no tanto, aunque el tema de la casa está en el trasfondo, ¿no? El Árbol de la Vida, por supuesto, ¿no? El Nuevo Mundo no tanto, To the Wonder, por supuesto, las que no se estrenan en España, que son Night of Cups y Song to Song, de algún modo, y Vida Oculta también, la casa es muy importante. Entonces, ¿por qué este tema de la casa, ¿no? Yo no soy arquitecto, a diferencia de algunos de los presentes, pero el tema de la casa no es simplemente un espacio físico en el cine de Malik, que aparece muchas veces, sino que Malik utiliza la casa como modo de manifestar visualmente, modo de expresar visualmente aquello que no se puede ver, que de suyo es inexpresable, ¿no? Y sobre todo me refiero a las relaciones humanas, y a cómo las relaciones humanas progresan o no, ¿no? A la distancia y la proximidad, a que una relación prospere o no prospere. Malik habla de todo esto mediante las casas y usando el lenguaje de las casas. Si sois espectadores habituales de Malik, pues seguro que os vienen a la cabeza imágenes de ventanas que cortan la comunicación entre un hombre que mira hacia afuera y el mundo que hay ahí fuera, ¿no? Puertas, umbrales, por ejemplo, en Vida Oculta, una escena que se repite mucho, pues es el umbral con la mujer, ¿no? Una actitud de espera, ¿no? La espera de que su esposo está en la cárcel, ¿no? Y de hecho hay un momento que la niña dice, bueno, ella le cuenta en una carta que una de las niñas ha pedido que dejen la puerta abierta por si acaso vuelve el padre, ¿no? En algún momento. Bueno, el lenguaje del arquitecto de las casas, sobre todo las puertas, las ventanas, también las escaleras, para hablar de una transición de la vida de infancia a la vida adulta. Por ejemplo, si alguno recuerda Malas Tierras, un momento en que ella pierde un poco la inocencia, digamos, se traduce en subir una escalera. Cuando a su padre, el padre de la protagonista, interpretada por Sissy Spacek, que se llama Holly, lo mata a tiros, Kit, ¿no? Interpretado por Martin Sheen,
ella con un cigarro en mano, que es también un signo de como la pérdida de la inocencia, sube unas escaleras. Y desde las escaleras, con un cristal de por medio, mira hacia afuera y se encuentra con dos niños. ¿Qué nos está diciendo Malick? Que ella ha pasado a una condición nueva y que el mundo de la infancia ya no es accesible para ella. Está esa ventana que impide el paso, ¿no? La comunicación. Bueno, este es un tema que podría seguir, pero este es un tema que yo creo que está presente y que Malick lo ha desarrollado mucho, cómo el lenguaje de las casas es capaz de hablarnos del lenguaje de las relaciones humanas. Conectando con esto, las propias relaciones humanas son muy importantes, me parece a mí, en el cine de Malick. Casi siempre Malick habla de relaciones humanas que fracasan, casi siempre. Quizá en esta última no, en Vida oculta, que es muy luminosa, pero si uno hace un repaso mental por Malas tierras, por Días del cielo, La larga línea roja, también hay una relación ahí de amor fracasado entre un soldado y su mujer, ¿no?, que está en el hogar. El nuevo mundo también, El árbol de la vida, en cierto modo, ¿no?, como unos padres que no se acaban de reconciliar, el hijo no se acaba de reconciliar con sus padres, ¿no?, y es una fuente de conflicto interior. To the Wonder, un matrimonio que no acaba de prosperar, ¿no?, que se rompe continuamente. Bueno, este es un tema que a Malick se ve que le preocupa mucho, a cómo qué hace falta para que una relación humana prospere. Sobre todo el tipo de relación que más aparece en el cine de Malick son las relaciones de amor entre un hombre y una mujer. Eso es lo que más aparece y lo que más explora. Aparece un poco, toca la amistad, toca mucho las relaciones de familia, pero la relación hombre-mujer es como un hilo conductor. Entonces ahí hay un tema que a mí me parece que, bueno, el que se atreva con el libro lo encontrará, que es que uno es incapaz de conocerse a sí mismo a solas. Esto es una idea que Stanley Cavell, el amigo de Malick, filósofo, desarrolla mucho en sus libros, ¿no? Bueno, me he traído, pues si alguno quiere curiosearlo, me he traído libros sobre Malick. Así casi todo está en inglés, excepto el de Alberto Fijo, que es otro gran libro sobre Malick. No sé si está por aquí Alberto, pero bueno. Este es el libro de Alberto Fijo, también hago un poco de promoción, que está muy bien, muy interesante, y es un enfoque complementario al mío, que no es igual, es distinto. Entonces, bueno, el tema de las relaciones humanas es muy importante en Malick, y cómo uno en solitario no puede conocerse. Uno se conoce gracias a la conversación con el otro, a la relación con el otro y al reconocimiento que recibe del otro. En ese trato con el otro se va construyendo la identidad de cada uno. Y eso en el cine de Malick es clave. Aunque luego eso pues fracase, ¿no? Pero se ve que hace falta. Y ya lo último que digo, otra cosa que me parece que es muy importante en el cine de Malick ya tiene más que ver con nuestra propia experiencia al ver las películas. Seguro que, no sé, os habéis quedado dormidos viendo una película de Malick o os habéis sentido incómodos porque no estáis acostumbrados a ese lenguaje o a que dure tanto una película. Bueno, yo creo que esta es la que más dura de todas las que ha hecho. Aunque El Nuevo Mundo hay una versión muy larga, pero de versión estrenada en el cine yo creo que es esta. Entonces, en cuanto a la experiencia que Malick quiere que tengamos, ahí hay otro tema interesante, me parece a mí, que no sé si se cree capaz de explicar, pero bueno, y que creo que la filosofía de Malick aquí también pesa un poco el trasfondo filosófico. Voy a explicarlo con una cosa que repiten muchos personajes de Malick, bueno, o sobre todo los últimos personajes. En El árbol de la vida, o en Vida oculta también, a veces escuchamos una frase que normalmente dicen las mujeres, que dice como que el amor sonríe a través de todas las cosas, ¿no? O el amor brilla a través de todas las cosas. En La larga línea roja, la última frase que escuchamos en la película, que supuestamente es del personaje de Jim Caviezel, dice algo parecido, dice: todas las cosas brillan o resplandecen, ¿no? En inglés es all things shining.
¿qué puede haber aquí detrás? Yo es que a esto le he dado bastantes vueltas. Entonces, a mí me parece que Malick tiene un modo de entender el cine muy particular y que se remonta a otra serie de cineastas que vienen antes, que es que el cine es un tipo de arte, también por su propia naturaleza, es un tipo de arte que es capaz de revelarnos la realidad que está ahí fuera, como es capaz de algún modo de romper como la barrera de nuestra propia subjetividad, ¿no? En la que estamos tan encerrados desde hace ya unas cuantas décadas, ¿no? Ese escepticismo, ¿no?, sobre qué habrá ahí fuera, si lo que hay ahí fuera es real o no, ¿no?, si ahí fuera hay un mundo real. Malick creo que quiere responder con su cine que sí, y que un modo de mostrarlo es el cine. El cine por su propia naturaleza tiene una capacidad muy especial de revelar la realidad, como de manifestarla. Y esto es lo que hacen en gran parte las películas de Malick, porque si hacéis un repaso, pues veréis, hay relaciones y hay una narrativa, ¿no?, hay una historia, pero de repente la cámara se queda embobada mirando a, no sé, a cómo el viento agita las hojas y a los pétalos de unas flores, ¿no?, o en Vida oculta, ¿no?, cómo la cascada cae por la montaña, ¿no?, cómo el río fluye. Son como piezas del puzzle que parecen un poco sueltas y que a mí me parece que responden a esto que acabo de decir, que es que Malick entiende el cine como un medio por el cual podemos acceder al mundo, o sea, como redescubrir el mundo. Hoy en día que vivimos más de lo virtual que de lo real, ¿no?, digamos, tenemos los ojos puestos en lo virtual a veces más que en lo real, ¿no?, si uno hiciera un recuento de horas durante el día. Pues Malick quiere usar el cine para invitarnos a redescubrir lo real. ¿Y qué significa eso? Que hay realidad ahí fuera. Y en las últimas películas, me parece a mí, sobre todo a partir del Nuevo Mundo, aunque la larga línea roja del Nuevo Mundo algo hay de ello, también quiere un poco decir que el mundo no es su propio... El mundo no contiene su propia razón de ser, no contiene su propio sentido, sino que el mundo a su vez remite a otro sentido, y ese sentido brilla en el mundo, ¿no? Es lo que dice la ama del árbol de la vida, ¿no? Cuando el amor brilla a través de todas las cosas, ¿no?, o la larga línea roja, todas las cosas brillan, ¿no? Hay un sentido que da fundamento al mundo y que no es el mundo. Si uno ve el árbol de la vida del árbol de la vida en adelante, me parece, esta es una lectura personal, pero me parece que hay indicios para decirlo, Malick está planteando la idea de que la realidad es algo que ha sido creado, sobre todo en el árbol de la vida. Comienza con una cita de la Biblia, del libro de Job. Entonces, está esta idea, ¿no?, de que la realidad tiene ese carácter de realidad, de ser, ¿no?, por verlo un pelín filosófico, tiene esa entidad porque tiene un fundamento. Y ese fundamento, para Malick, me parece a mí, es Dios. En concreto es el Dios de la Biblia, el Dios bíblico. Y bueno, luego otro tema que también está ahí, que el lector del libro se lo encontrará, es que la Biblia es otro hilo conductor en el cine de Malick. Todas las películas de Malick exploran de un modo u otro algo de la Biblia, como lo reinterpretan o lo redescubren o hacen alguna variación sobre ello. Con el tema de las relaciones, a mí me parece que hay una frase que pesa en todo el cine de Malick, que está al comienzo de la Biblia, que es el libro del Génesis, que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Pues esa frase es un hilo conductor en todo el cine de Malick. Bueno, ya está. No sé, perdón, es que me he puesto aquí a hablar, pero... Entonces... Pues ha llegado el turno de las preguntas, no sé entonces es el momento de los valientes. No os cortéis, vamos. Aquí hay una columna, que nadie se esconda detrás para preguntar, entonces... Sí. Son dos preguntas y si no contestas ninguna de las dos no pasa nada. Vale. La tesis de Malick era sobre Heidegger, la que quedó frustrada, eso sería Sí, una pregunta. vale, sí. Y la otra sería
si la presencia de Heidegger en su cine es una constante, es decir, Sí. que forma parte de su cine o no, O o no. está ahí de tanto en cuando. Vale, vale. Bueno, una buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, dos buenas preguntas, gracias. La primera, la tesis, según lo que yo he leído y según lo que se dice en varios lugares, era una tesis sobre la idea de mundo en Wittgenstein, Heidegger y Kierkegaard, que la iba a dirigir un filósofo de Oxford que no encajaba para nada con estos tres y que por eso lo rechazó a Malik, que era un filósofo muy analítico que se llama Gilbert Ryle y que allí en Oxford es muy conocido. Y luego la segunda pregunta, yo he peleado con esta pregunta durante un tiempo, ¿no? Y me he inclinado a diferentes lados. Al principio yo pensaba que sí, o sea, como que el cine de Malik es una especie de... es un tipo de cine al que nos podemos acercar de modo natural desde nociones de Heidegger, y escribí una cosa sobre esto. Entonces sí que en las primeras, de algún modo yo creo que sí, o sea, porque hay un modo de entender a los seres humanos que poco me parece a mí que remite a Heidegger por la importancia que tiene el tema de la muerte y cómo la muerte es como un acontecimiento decisivo en la trayectoria de algunos personajes, y eso les explica a los personajes. Y luego también, por ejemplo, con el tema de los objetos, ¿no? Que Heidegger habla mucho de los objetos, de lo a la mano, del útil, etc. Y cómo eso es algo también propio de lo humano. Cómo los personajes se comportan con respecto a los objetos está muy presente en Malas Tierras, desde luego. El tema de los objetos es muy curioso, pero da para mucho. De hecho, el protagonista es un basurero, o sea, un hombre, digamos, que no pueda acceder a objetos como tal, sino a objetos desechados, ¿no? Y eso explica un poco su identidad un poco frustrada, ¿no? Pero me parece que a partir del Nuevo Mundo, sobre todo a partir del Árbol de la Vida, me parece que Malik se está abriendo a algo distinto. Y hay gente que diría, no, pues este es el Heidegger del final, ¿no? Del asombro, de esperar a los dioses. Me parece que hay algo más, o sea, algo menos difuso y más concreto, que apunta por donde he dicho, un poco más, es más teológico que filosófico. ¿Y los otros dos, Kierkegaard y Stein, aparecen? Sí, Kierkegaard es un autor al que Malik literalmente en ocasiones cita. En El Árbol de la Vida, por ejemplo, si alguno la tiene fresca, a mitad de la película hay un sermón de un pastor, ¿no? Un pastor episcopaliano en una iglesia, y él está predicando sobre Job, que es como el tema de la película, ¿no? La historia de Job, ¿no? Este hombre que sufre en la Biblia. Bueno, pues todo lo que el pastor dice es Kierkegaard, es literalmente, es uno de los discursos edificantes de Kierkegaard, que está tomado tal cual, ¿no? O sea, que se ve que Malik a Kierkegaard lo tiene ahí sobrevolando todo el rato, sí, sí, sí. Pero Stein no tanto. Wittgenstein. Edith Stein. Ah, Edith Stein, no. Bueno, he dicho Wittgenstein, ¿eh? No Edith Stein. Ah, vale, perdón. Pues nada, muchas gracias por las preguntas. Sí. Yo es que quisiera preguntarte, porque me imagino que llevas trabajando en el libro un montón de tiempo, ¿qué hizo falta actualizar cuando viste Hidden Life? Vale. Respóndame lo que quieras, pero o sea, yo después de ver la película Sí. me llamó mucho la atención el papel de la mujer. Sí. Una mujer fuerte, independiente, tal. Sí. Comenta lo que quieras, pero o sea, si hay algo en concreto que te haya llamado la atención de la película, Sí. que dijiste, esto hay que cambiarlo para explicarlo en el libro. Pues mira, mi impresión fue un poco distinta. O sea, yo a Hidden Life ya la he visto 3 veces. La primera, bueno, si alguno luego quiere preguntar, yo cuento más el chascarrillo de conocer a Malik. La primera fue con Malik, ¿no? en una proyección muy curiosa a comienzos de diciembre. Entonces ahí fue cuando la vi por primera vez. Ya me habían hablado mucho de ella, yo había entrevistado a gente que la había visto en Inglaterra porque ya quería sacar ideas para incluirlas. Entonces, el papel de la mujer en A Hidden Life efectivamente es como pesa muchísimo, pero también me parece que pesa de un modo parecido a como pesa Marina en To the Wonder o como pesa la madre en El Árbol de la Vida. En ese sentido,
ese papel como tan protagonista de una mujer como Fanny, ¿no? en A Hidden Life, tiene muchos rasgos, sobre todo me parece, de la madre del árbol de la vida. Incluso a veces un poco el modo de presentar el personaje físicamente, ¿no? Incluso los rasgos, ¿no? Ahora bien, sí que lo que pasa con A Hidden Life es que esta mujer, Fanny, como ayuda a su marido, ¿no? A Franz, de un modo que es eficaz y que prospera, ¿no? Esa ayuda prospera y hay un flujo de ayuda, digamos, entre los dos, ¿no? De un modo que no ocurre en las anteriores, ¿no? O sea, en To The Wonder hay un fracaso, ¿no? Y ella acaba, pues, bueno, con un final luminoso, pero en búsqueda, ¿no? O sea, como un poco tratando de encontrar el rumbo. En el árbol de la vida sí hay un final luminoso, pero bueno, es un poco distinto porque tiene que ver con una madre, no es una relación de amor erótico, digamos, hombre-mujer, ¿no? Entonces sí que quizá esto es como lo que añade de nuevo a Hidden Life, ¿no? Que es una relación de amor que es luminosa y que prospera, ¿no? De hecho, si comparamos esta película con las anteriores, con las dos anteriores, con Night of Cups y Song to Song, en Song to Song y Night of Cups encontramos a personajes completamente a la deriva, constantemente, ¿no? Es verdad que al final, bueno, se reencuentran más o menos, sobre todo en Song to Song, pero es muy ambiguo, es difuso, ¿no? Y está en general a la deriva. Pero en Vida Oculta son dos personajes como con una gran determinación y una gran voluntad por ayudarse mutuamente, ¿no? Y a mí eso me parece que sí que es nuevo, ¿no? Sí que es nuevo. No sé si más o menos. Sí, vale. Sí. También dos preguntas. Una, que nos cuentes tu impresión cuando viste a Malik. Vale. Y luego la segunda es una cosa que a mí me apabulla un poco del cine de Malik, que es la música. Sí, es verdad. Entonces, que nos hables de la Sí, música. vale, muchas gracias. Vale, entonces... Ya te desmayaste, ¿no? Cuando vi a Malik me desmayé. Bueno, no, pero bueno. Es que Malik es muy normal, entonces eso no te invita a desmayarte. Entonces, cuando yo terminé la tesis doctoral y la defendí, hará un año más o menos, en el tribunal había un profesor italiano que da clase en Milán, en la Universidad Católica, que se llama Armando Fumagalli. Entonces, con Armando yo he seguido en contacto más o menos, y en noviembre, una noche de viernes, me acuerdo, de repente miro el móvil y veo un correo de Armando Fumagalli, ¿no? De 2 líneas, que me dice: tengo un amigo americano que está organizando una proyección de A Hidden Life en la Filmoteca Vaticana. ¿Te interesa? Y entonces yo tardé 15 minutos en decirle: sí, por supuesto, tal. Compré un billete, me conseguí un alojamiento, y esto fue el 4 de diciembre. Entonces era una proyección en el Vaticano. Claro, la relación, si alguien ha visto A Hidden Life la entenderá, porque el protagonista es un cristiano mártir, considerado mártir por la Iglesia Católica, considerado beato por la Iglesia Católica, y entonces como que, bueno, encajaba, ¿no? Esto. Y hice una proyección en el Vaticano, en un lugar muy peculiar que se llama la Filmoteca Vaticana, que existe desde los años 60, y había allí como 60-70 personas en la proyección, ¿no? Y a mí me dijeron que igual iba mal, pero yo no estaba seguro. Por si acaso, había impreso la parte de mi tesis que está en inglés, en plan para dársela. Y ese día fui media hora antes con un amigo mío de Roma que también iba, y al pasar la barra, o sea, como el portón de seguridad, ¿no? Los típicos guardias suizos, y entonces pasamos, y nada más pasar vi a 4 personas y uno con una calva enorme, y yo dije, bueno, este es Malik. Y entonces nos acercamos, y el otro que iba conmigo, que es muy lanzado, le empezó a hablar, y empezamos a hablar con él, y estuvimos como, pues, 3-5 minutos hasta que llegamos allí propiamente, mientras caminábamos, hablando un poco. Yo le di el trocito este en inglés de la tesis, y le conté que había estado estudiando su cine, le contamos un poco que El árbol de la vida la veíamos constantemente, que nos encantaba. Bueno,
Y luego al final de la película también hubo una pequeña ronda de preguntas con él. A él no le gusta nada lo del micrófono, entonces fue todo como un circulito alrededor y pregunta-respuesta. Bueno, y sobre la música, es muy interesante esta pregunta porque yo tampoco en el libro aparece un poco de refilón, pero el que realmente sabe de esto es Alberto Fijo. O sea, en este libro se habla más de la música. Porque él ha dedicado más tiempo a explorar esto. Yo quizás he dedicado más tiempo a explorar la parte visual del cine de Malick. Pero Malick sabe muchísimo de música y si no hace un repaso de sus películas, en sus películas siempre hay una combinación de música original y música clásica. Por ejemplo, en Vida Oculta tiene música de un compositor, de James Newton Howard, un tema musical que es fácil de recordar, ¿no? Con unos violines, tal. Bueno, no sé si un violín o una viola, entonces la alternancia representa a cada uno de los personajes, ¿no? En la música. Pero Malick también selecciona muchas piezas ya compuestas, porque él sabe mucho de música. Entonces, y la música también ayuda a leer un poco más la película, a entenderla un poco más. Por ejemplo, si uno ve El árbol de la vida, se dará cuenta de que en gran medida es música religiosa, pero en concreto es música de requiem, o sea, como de funeral, digamos. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida gira en torno a la muerte de un hermano o de un hijo, que en la peli se llama R.L., ¿no? el niño rubito que toca la guitarra. Pues todo gira en torno a esa muerte. Y toda la película se puede entender como una gran oración de descanse en paz. Y bueno, y esto se ve en piezas muy concretas, ¿no? Cuando está ya yendo al final de todas las escenas de la playa, pues es música funeral, ¿no? Agnus Dei, y dice dale el descanso eterno. Y en Vida Oculta también la música ayuda a entenderla un poco más, me parece a mí. Vida Oculta es la historia de... Sí, bueno, tampoco voy a estribar mucho porque la cosa es verla. Es la historia real de un campesino austríaco, cristiano, que cuando recibió la orden de alistarse en el ejército alemán, porque claro, Austria estaba anexionada a Alemania, cuando recibió esa orden, él ya lo había ido como meditando mucho, él veía que no podía alistarse, porque eso implicaba jurar fidelidad a Hitler. Y él veía eso que era incompatible con seguir siendo cristiano. Entonces, bueno, es lo que cuenta la película. Entonces, es una película de una decisión difícil, por algo en lo que él cree, y él, digamos, que llega como a sacrificar su vida. Es la historia de un martirio. Es la historia de alguien que imita en el siglo XX y a su modo como la trayectoria de Jesucristo, ¿no? Y esto en la película aparece mucho a través de la música. Por ejemplo, en el último encuentro entre la esposa y él en la cárcel, lo que suena de fondo es lo mismo, es el Cordero de Dios, ¿no? Él es él, ¿no? Y luego al comienzo de la película es muy curioso, porque esta es la primera película de Malick donde se incluye metraje que no es de Malick, sino cuando veis la película lo primero que se ve son unas escenas en blanco y negro, en formato cuadrado, que no son de Malick y que cualquier cinéfilo las reconocerá. Son de El triunfo de la voluntad, que es una película de propaganda nazi del año 34, 35, muy buena cinematográficamente. Entonces, viendo esas imágenes y escuchando, Malick pone una música de Händel que se llama Israel en Egipto. ¿Qué ocurre con Israel en Egipto? Que el pueblo de Israel en Egipto se encuentra con dioses extranjeros, ¿no? O sea, con otras personas que adoran a dioses que no son el Dios de Israel, ¿no? Este tema está de fondo de todo el rato en A Hidden Life, porque de eso va que él no quiera jurar fidelidad a Hitler, ¿no? Entonces, al comienzo de la película, mientras vemos a Hitler como un mesías, literalmente, porque es lo que hace El triunfo de la voluntad, mostrar a Hitler que baja del cielo como un mesías, ¿no? En un avión y sobre Nuremberg, y todos los ritos de las antorchas y tal, ¿no? Que aparecen en la película, escuchamos de fondo Israel en Egipto, que es adorar a dioses extranjeros, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Y de eso va el conflicto de la película. O sea que bueno, que la música pesa bastante. Sí, sí.
Bueno, sí, Sí, te iba a preguntar cuáles han sido los cineastas que más han influido influido en Malick. Sí. Vale, muy interesante. O sea, Malick se ve que personalmente le gusta como el cine italiano así como cómico y tal, por alguna cosa que ha declarado él. Pero más en cuanto al modo de entender su cine, yo también lo digo por lo que dicen otras personas, por una parte, esto también lo dice mucho Alberto Fijo, detrás de Malick está un cineasta francés que se llama Robert Bresson, que es de los años 50, 60 más o menos, con películas como Pickpocket, quizás las más conocidas, Diario de un cura rural, Un condenado a muerte se ha escapado, Alazar Baltasar. Entonces Bresson tiene un modo de entender el cine como, igual que Malick, como el cine que es capaz de revelar la realidad. El cine tiene una capacidad de revelar la realidad. Y esto también conecta un poco con el cine italiano, de eso que se ha llamado luego el neorrealismo, ¿no? El neorrealismo, bueno, toda la teoría que se hizo sobre él, ¿no? Un poco va por ahí, ¿no? Que la realidad es algo que no depende de mi subjetividad, ¿no? Sino que es algo que está ahí fuera y que yo tengo que descubrir. Es algo que se me da, que yo recibo, pero que no es para que yo la manipule o para que yo la cambie, ¿no? Sino para que yo como acceda a ella o me relacione con ella, ¿no? Entonces eso está muy presente en los neorrealistas. Si uno ve, no sé, Roma Ciudad Abierta de Rossellini, o Umberto D de Vittorio Sica, o Francisco Juglar de Dios de Rossellini también, ¿no? Está esta idea de realidad que un teórico, hablando de esto, la comparaba con San Francisco de Asís. No es casualidad que Rossellini hiciera una película sobre San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque es un poco la idea de mi hermana la realidad, ¿no? Yo no me puedo acercar a la realidad desde una posición de dominio, sino que me tengo que acercar a la realidad desde una posición de recibirla. Y es un poco la idea de San Francisco, ¿no? De hermano lobo, hermano sol, hermana luna, ¿no? Mi hermana la realidad, ¿no? Eso lo decía algún teórico sobre bueno, André Bazin en concreto, sobre los neorrealistas. Yo creo que Bresson pesa bastante y los neorrealistas un poco. Y luego ya pues muchas cosas, no sé, pero... bueno, no sé... Sí, claro. ¿Tienes que decir cuál es tu película preferida de Malick y por qué? Joder, pues... esta última, a ver, no lo sé, no la he asimilado lo suficiente como para decirla. Yo esta última no la diría, aunque me encanta, pero creo que tiene que pasar un poco de tiempo. Pero yo estoy entre dos, por distintos motivos. Por un lado, La larga línea roja, a mí me parece que es una película muy redonda de Malick. Como película es muy redonda y tiene como muchos puntos fuertes en cuanto a música, en cuanto a personajes, en cuanto a algunas escenas que lo van a crear un efecto como de meterte ahí muy particular. Pero luego también a mí también me tira El árbol de la vida. El árbol de la vida me parece que es muy buena, sobre todo porque se atreve a mucho. Es como, bueno, a mí me viene a la cabeza un poco, si uno ha leído a Dostoyevsky, uno puede decir, bueno, Crimen y Castigo es una gran novela, es muy redonda y es una novela muy bien articulada. Pero luego dice, bueno, pero es que Los hermanos Karamazov, que aparece además citada en El árbol de la vida, es como novela es un poco irregular, ¿no? O sea, tiene muchas piezas, a veces no muy bien encajadas, pero es que se atreve con cosas increíbles, esa novela, ¿no? Pues pasa un poco, yo creo que con La larga línea roja y El árbol de la vida, yo los compararía un poco, ¿no? Que El árbol de la vida se atreve con cosas increíbles, que igual pocas películas más se han atrevido, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahí un poco... sí. Pues nada, alguna pregunta así, bueno, si queréis preguntar algo más, tampoco es cuestión de alargar esto. ¿No? Ah, sí, perdón. Sí. Una película de las últimas que el reparto es... El primero es europeo, Es europeo. Y tampoco es tan brillante. Y tan brillante. ¿No crees que habría ganado más con alguien, bueno, con un reparto? Yo creo que no. También yo creo por la propia
poco la propia filosofía que atraviesa esta película. O sea, en el fondo A Hidden Life, como el propio título dice, es contar una historia que estaba oculta y que pudo estar oculta por siempre, esta historia realmente. Entonces, contar esta historia con actores, bueno, algunos sí que son conocidos, ¿no? O sea, el protagonista, August Diel, es muy conocido, Bruno Gans, que bueno, hace un papelín, pero bueno. Ella, bueno, apenas ha salido en películas, Valerie Pachner, pero... Entonces yo creo que va un poco dentro de esta idea, ¿no? Contar una historia oculta con rostros a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Para crear esa sensación de algo que estamos descubriendo nosotros también, ¿no? Una historia que estamos descubriendo cuando la vemos. Me parece que casa bien con esa idea, porque sí, casi todos los actores no les conocemos, son alemanes también, ¿no? Hace un juego muy interesante de inglés-alemán. Es una peli, yo no la he visto doblada, siempre la he visto en original, y en el original hace un juego muy interesante, que es que combina el alemán y el inglés. En primer plano siempre se oye el inglés, pero luego en segundo plano siempre el alemán, y a veces en primero también el alemán, sobre todo momentos de gritos o también momentos de oración, cuando están haciendo oración los personajes. También muy interesante. Sí, ignorancia, Pablo. sí. Como dices que es tan tímido, ¿no? Sí. ¿Qué dicen los actores que han trabajado con él? Buena pregunta. Pues en general, bueno, hay casos y casos, pero en general todo actor quiere trabajar con Malik. Bueno, creo, me parece. Y hay actores que digamos que han reincidido, por ejemplo, en el buen sentido, ¿no? Por ejemplo, Christian Bale ha actuado mucho con Malik, ¿no? ¿Quién más? Creo que Natalie Portman creo que ha salido en varias haciendo papeles pequeños. Luego hay otros que no tanto. Pero en general Malik tiene un modo de trabajar, sobre todo del Nuevo Mundo en adelante quizá, que es único en su especie, porque él no tiene un guión. De hecho, bueno, hay algunas películas que ni siquiera hay un guión como tal, ¿no? Él muchas veces a los actores, por ejemplo en To The Wonder, a Olga Kurilenko, que es la que interpreta a Marina, le dijo: léete Ana Karenina y El Idiota, dos ladrillos así. Y entonces ella pues los leyó, y entonces es como, él lo que quiere es como dar algunas claves a los actores para que luego sobre esas claves ellos trabajen, y al día de rodaje él lo que hace es darles unas directrices, pero a él lo que le interesa es como captar cómo va surgiendo la actuación de un modo un poco improvisado, también con esa idea del cine que puede captar la realidad, ¿no? Que he dicho. Entonces hay actores que eso les encanta, porque es como un modo de redescubrir ser actor, que no... Hay otros actores, hay otros directores que son muy... como que dirigen mucho, ¿no? En plan, a mí solo me interesa que cuando pasen 3 segundos gires la cabeza y mires a ese punto. No, Malik es súper abierto, y él lo que busca en sus películas es como que surjan cosas inesperadas, ¿no? Y eso a los actores, a algunos les encanta. Por ejemplo, si recordáis El Árbol de la Vida, si la tenéis así en la cabeza, hay una escena que la madre coge una mariposa y la coge y luego la acaricia. Bueno, pues no, eso no es imagen generada por ordenador, sino que eso era una mariposa que de repente pasó por ahí y Malik dijo: parad todo y seguidla, ¿no? Y entonces empezaron a seguir a la mariposa, tal, ¿no? Y entonces actores como Jessica Chastain o Olga Kurilenko o Christian Bale, ¿no? En la Song to Song también está Rooney Mara, pues se ve que les encanta. Pero luego hay actores, por ejemplo, Sean Penn, después del Árbol de la Vida no acabó muy contento. De hecho, él decía que no sabía de qué iba la película, ¿no? Y luego también en El Nuevo Mundo, Christopher Plummer acabó muy quemado con Malik también, porque le había filmado muchísimos diálogos, muchas conversaciones que luego no aparecían o aparecían como en un quinto plano, o sea, como un murmullo de fondo, ¿no? Que es algo muy propio de Malik, ¿no? Entonces él acabó muy quemado, de hecho lo dice en una entrevista, ¿no? Que está por ahí, se puede ver en YouTube. Y luego hay actores pues que no, o sea, que es muy, muy especial, sí, sí, sí. Muy bien.
Sí, Sí, desde detrás de la columna. sí. ¿Has interiorizado algo sobre el aspecto estético formal, por ejemplo, de la geometría en los planos, concretamente en Hidden Light, donde hay unas diagonales brutales en casi todas las tomas interesantes, y cómo los momentos más intensos de revelación de la persona aparecen cabezas y los fondos son cielos? O sea, a mí es que eso me impresionó muchísimo, simplemente desde el punto de vista formal. O por ejemplo, el tratamiento que da al dormitorio del matrimonio, Sí. que es un sitio bellísimo, casi un altar, Sí. y lo compara en un momento con la celda de 4 paredes tan trágica donde está él, y son una unidad en dos espacios distintos, pero que siguen estando unidos, o por lo menos Malik nos los une en ese momento. Pues yo lo de la diagonal no lo había pensado, la verdad, no lo había visto. Lo del dormitorio sí, porque llama la atención, ¿no? Hay de repente tomas aisladas del dormitorio. Yo creo que también esas tomas tienen como mucho peso dentro también de esta idea del cine como capaz de capturar la realidad, porque esta película se filmó en la propia casa de él, el personaje real de Frank Jägerstätter, y ese era el dormitorio real donde él vivía, ¿no? Con su mujer. Entonces yo creo que eso pesa mucho. Pero sí, formalmente el peso del cielo me parece que sí, que ahí en Hidden Life da mucho juego. Por ejemplo, cuando él empieza a ver que esa situación empieza a ser muy preocupante, hay una escena que creo que vuelve a sonar Händel y que se arremolinan las nubes o las montañas, ¿no? Las nubes muy oscuras, como con la tormenta. Pero sí, no, la verdad es que tengo que dedicarle más tiempo a eso. Sí, muchas gracias. Nada, Juan, salió muchas cosas. ¿Hay alguna pregunta más? No hay que agotar a ¿Alguien del personal. pasillo que quieras preguntar algo? Ahí al fondo. Estos son que son espacios auténticos, ¿eh? Sí, no sí. Vale. Ya. Bueno, pues si no hay más preguntas, Sí, pues yo lo que solamente quería añadir es que, bueno, el libro es, para animaros a su lectura, el libro está muy bien escrito, o sea, Pablo tiene un estilo muy cuidado escribiendo, se lee muy bien, pero al mismo tiempo es un libro que incita al entusiasmo. Es un entusiasta, pero que además tiene el don de entusiasmar a los lectores. Así que yo creo que quizás una buena manera de acercarnos o de revisitar el cine de Malick, para aquellos que no hayáis visto ninguna película y os enfrentéis con algo desconocido, pues quizás un capítulo, una película. Sí, luego también ese es un modo una cosa que puedo decir del revisitarlo, libro es que si uno tiene el libro en sus manos y no le apetece atacarlo como de comienzo a fin, ¿no? Me parece que es un libro que los capítulos se pueden leer de modo separado, porque tiene una cierta unidad. Es verdad que entre ellos también hay un hilo, ¿no? Pero cada capítulo se puede entender de modo separado, ¿no? Y si uno quiere ir a una película en concreto, cada capítulo está dividido como por películas, más o menos, ¿no? Siempre aparece como indicado. Sobre todo de la mitad en adelante, aparece muy indicado. No, y al principio también. Sí. Pablo. Nada.